de comenzar, quiero decirles que nos acompañan en esta sesión, me olvidé de Ivania de decir que puede ya iniciar el recording. Bien, entonces aquí, nos ya lo iniciamos. acompaña. Entonces voy a reiterar nuevamente que este es el eje 7, en la sala 7, eje 1, la agroecología como respuesta a la necesidad de ecosistemas saludables de este Congreso de Costa Rica. Me acompañan Ivania del Boc en la asistencia técnica y también Melisa Navarrete Flores en la sistematización. Bien, entonces, comenzamos con el trabajo 93, composición taxonómica y rasgos funcionales de la comunidad entomológica en 2 modelos productivos de lechuga. Adelante, su autora es Maltés Ruiz. Mónica, cuando quieras. Ahí la veo a Mónica, pero no sé si Hola, ella... sí, aquí estoy. Hola, ¿se ve ahí? Hola, Mónica. Hola, ¿se ve? Sí, se ve muy bien, Mónica. Ya. Bueno, me presento, soy Mónica Maltés, estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad de La Serena, Chile. Actualmente me encuentro haciendo mi tesis de pregrado en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, la cual se titula La composición taxonómica y rasgos funcionales de la comunidad entomológica en 2 modelos productivos de lechuga. Bueno, en la actualidad, como todos sabemos, el uso de insecticidas en los sistemas de producción comerciales de lechuga hoy en día resultan poco sostenibles por el uso indiscriminado de plaguicidas, principalmente de tipo carbamato, organofosforados y neonicotinoides, lo cual les genera una dependencia a los insecticidas químicos, incluso muchas veces siendo aplicados sin que las plagas estén presentes, y lo cual genera daños ambientales a la biodiversidad y en este caso a los organismos vivos de gran importancia como son los insectos. Bueno, debido al alto uso de insecticidas y al desconocimiento por parte de los agricultores y técnicos del control, el control biológico natural se ve reducido y por esto, por consecuencia, se incrementan las poblaciones de organismos plagas. Bueno, acá les quise mostrar algunos titulares que encontré y me parecen pertinentes mostrárselos. Aquí, por ejemplo, en la región de Coquimbo, en Chile, donde estoy, buscarán en el mundo científico una explicación a la mortandad de las abejas del Valle del Elqui. Agricultores podrían reducir hasta un 50% de los gastos asociados a la aplicación de plaguicidas con una mejor técnica. Y ya internacionalmente, Alemania, por ejemplo, restringe el uso de pesticidas para detener desaparición masiva de insectos. Es por esto que el objetivo de esta investigación fue evaluar la influencia del uso de plaguicidas en la producción comercial de lechuga y cómo afecta la composición y funcionamiento de las comunidades entomológicas asociadas a este agroecosistema. Parte de la metodología de esta investigación fue realizada en Pan de Azúcar, la cual es una localidad rural considerada el cordón hortícola de la región de Coquimbo, Chile, ya que gran parte de su superficie se destina a la producción de hortalizas, ¿ya? Las cuales abastecen a todo el territorio nacional, donde esta región aporta un 21,3% de la superficie cultivada con esta hortaliza a nivel nacional. Bueno, y la época de muestreo fue desde los meses de marzo a diciembre del año 2021. Bueno, en este mapa, el sector de Pan de Azúcar, como lo vemos aquí en rojo, tenemos entonces 3 sitios, los cuales son denominados con baja carga de plaguicidas, y 4 sitios, los cuales tienen una alta carga de plaguicidas. Bueno, los cultivos de lechuga chilena corresponden a las especies de hortaliza de hoja con mayor porcentaje de producción bajo los conceptos de cultivos tradicionales, ya con un rango de 7 a 10 aplicaciones de insecticidas por ciclo de producción. Bueno, y a través de una propuesta que para estandarizar un manejo integrado de plagas para los productores de hortalizas de hoja, algunos agricultores han experimentado una reducción de estas aplicaciones a un rango de 1 a 3 aplicaciones por ciclo de producción de lechuga.
¿ya? Experiencias aquí en la región, realizadas por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INTI-WASI, con la implementación de este manejo integrado en campos productivos de lechuga, registraron de hasta un 80% en el uso de insecticidas de lechuga en relación a los manejos tradicionales, ¿ya? Entonces tenemos 3 sitios que realizan un control de plagas con base en el MIP propuesto por INEA, y el cual va a promover la biodiversificación de los agroecosistemas, reduciendo y sustituyendo estos plaguicidas químicos por productos o estrategias que mantengan este equilibrio ecológico, como por ejemplo lo ven aquí en la imagen a mano derecha, el uso de la flora funcional, ¿ya? Este tipo de manipulación de hábitat, el cual nos va nos va a servir como fuente de refugio, de néctar y de polen, y nos va a fomentar la presencia de los insectos benéficos, ¿ya? O ya sea también de enemigos naturales o las poblaciones de los polinizadores. Y para diferenciar, por ejemplo, acá les voy a mostrar unos ejemplos de manejos fitosanitarios, por ejemplo, del sitio 7, que es uno de los sitios con alta carga de plaguicidas, los cuales vemos que la mayoría de los productos que utilizan son tóxicos para abejas, ¿ya? Ese es el sitio 7, y acá tenemos el sitio 5, como por ejemplo en un ciclo de lechuga, ellos aplicaron estos 17 insecticidas, donde solo 3 no son tóxicos para las abejas, ¿ya? Por ejemplo, y principalmente estos los neonicotinoides que utilizan, que son afecta de manera a la sinapsis neuronal de los insectos, lo que va a provocar este comportamiento, inmovilidad e incluso, obviamente, la muerte, ¿ya? Bueno, para describir un poco la metodología del proceso de muestreo, tenemos el propilenglicol, que es un líquido retardante de la evaporación, y tenemos estos platos amarillos, que es una herramienta de recolección pasiva, la que va a operar bajo el efecto del color, muy atrayente para los insectos, principalmente himenópteros, coleópteros, lepidópteros, dípteros, hemípteros, entre otros, ¿ya? Es un plato brillante de 20 centímetros de diámetro, y los cuales van a ir sobre hilera, ¿ya? Las proporciones de propilenglicol es 1/3 con 2/3 de agua, donde hay 300 ml aproximadamente por trampa. Son 5 trampas en el sector centro del cultivo y 5 trampas en el sector borde. Bueno, aquí hay imágenes del proceso entre la lechuga, y siempre las trampas estuvieron 7 días en campo, ¿ya? Para luego ser retiradas mediante estos recipientes plásticos, para poder se da vuelta el plato en los recipientes y debidamente rotulados, diferenciando siempre los sitios y la fecha, porque como fueron varios meses, y el colector. Bueno, luego se llega al laboratorio con todas las muestras y mediante pinzas entomológicas se sacaba insecto por insecto hacia un sobre entomológico, lo cual también lo elaborábamos nosotros, un sobre de un cartón de 15 por 20, con algodón y plástico, los cuales aquí los ordenamos por morfoespecie de manera subjetiva y lo más parecidos posible, para luego ser identificados hasta familia. Ya. Bueno, y también el conocimiento entonces de los rasgos funcionales de una comunidad en particular nos va a ayudar a profundizar y comprender los procesos de ensamblaje de esta comunidad, y así asociarlos al funcionamiento del ecosistema. Bueno, y siguiendo Bellamy, en el año 2018 vamos a considerar rasgos funcionales realizados por cada familia de los insectos con base a la explotación del mismo recurso de manera similar. Tenemos herbívoros, los cuales se van a alimentar de material vegetal, polinizadores, depredadores, parasitoides, reciclajes detritívoros, carroñeros y micófagos. Bueno, esto es uno de los que principalmente que hemos encontrado
de la familia Musidae, que son depredadores los cuales consumen las presas, por ejemplo, de mosquita blanca, de la familia Leiroideae, y de los sírfidos, que consumen a los de la familia Trípide, que son plagas muy recurrentes en la lechuga. Entonces es muy principal mantenerlos a ellos sin matar todos, sino que mantenerlos a estas familias, ya que son depredadores naturales de plagas. También tenemos el parasitismo, donde las hembras adultas van a depositar sus huevos adentro de la alimentación de sus larvas. De la familia Pteromálido, por ejemplo, estas avispas parasitoides, perdón, a estas avispas parasitoides que parasitan a la Liriomyza widrowensis de la familia Agromycidae, también plaga muy recurrente en la lechuga. Tenemos bracónidos igual, avispas parasitoides que parasitan a los áfidos, a los pulgones, plagas también siempre presentes en las lechugas. Bueno, y como resultado, para mencionarles la abundancia de las familias entomológicas y de los rasgos funcionales, aquí vemos una clara diferencia y tendencia en el número de individuos en lugares ya sea con baja carga de plaguicidas y con alta carga de plaguicidas en relación a las familias, y también en relación a los rasgos funcionales. Áreas con bajo porte, por ejemplo, de pesticidas tienen más individuos, pero menos grupos considerados plagas agrícolas. Pero aquí igual no se encuentra una diferencia significativa. Igual les voy a mencionar que estos son resultados preliminares porque son en base a 9 meses de muestreo, y nosotros hemos muestreado hasta el momento 14 meses, donde si ya analizamos los 14 meses, se podrían ver más diferencias significativas, pero ya igual claramente se genera alguna tendencia. En cuanto a la riqueza, ya se encontraron un total, por ejemplo, de 48 familias en lugares con bajo aporte de pesticidas, mientras que 34 familias se encontraron en zonas con alto aporte de pesticidas. Ya, la diferencia entonces entre los manejos de pesticidas y la relación de las familias de insectos, esta aquí sí fue estadísticamente significativa. Hay una menor variación en sitios con alta carga de plaguicidas, ¿ya? Dentro de las familias, pero dentro de los rasgos funcionales no diferió significativamente entre las áreas estudiadas, ¿ya? Solo en las familias. Y en cuanto a la diversidad de Shannon-Weaver, los patrones fueron similares a la riqueza familiar, pero incluso la diversidad calculada usando los rasgos funcionales muestra una diferencia entre áreas con baja y alta carga de intensidad de plaguicida, lo que esto nos va a corroborar nuestra hipótesis. ¿Ya? Bueno, y para concluir, la composición de las especies entonces difería cada vez más entre los sitios estudiados a medida que aumentaba esta intensidad del manejo y de las pequeñas reducciones de la intensidad del plaguicida, los cuales puede tener un impacto significativamente positivo en la diversidad de los insectos, ¿ya? Y como les mencioné, este estudio va a continuar hasta los 14 meses muestreados, en donde vamos a recopilar y analizar más datos para resaltar así las diferencias entre los dos tipos de manejo de pesticidas. Y bueno, resaltar las ventajas de utilizar el manejo integrado de plagas como una alternativa vinculada a la preservación de la diversidad de fauna asociada a este agroecosistema. Muchísimas gracias, Mónica. Súper interesante tu trabajo. Muchas gracias a usted con los fondos de Fondesit y mi universidad y el Instituto de Investigación Agropecuaria. Bueno, si necesitamos así juventud para estos trabajos, así que bienvenida, hermoso, y el poder no reemplazar estos pesticidas Sí. por otras alternativas es fundamental para el futuro de la agroecología, así que te agradecemos tu presentación. Recuerden que si hay alguna pregunta,
Si hay alguna pregunta la pueden ir haciendo en el chat, o si no, al final podemos hacer una ronda de preguntas también. Bien, muchas gracias. Qué lindo, me encanta. Gracias a Bien, ustedes. ahora tenemos al trabajo que es el control biológico de Xanthomonas campestris a través cinavarina, me parece mal escrito acá, diferentes medios naturales in vitro. Pero bueno, me gustaría que ustedes digan el título porque está mal escrito. Bien, los autores son Conrados Parraquire Lezama, Antonio Rivera Tapia, Omar Romero Arenas y María de los Ángeles Valencia de Ita. Así que, Omar, cuando quieras. No, Omar, tenés que activar el micrófono, por favor. Bueno. Ahora sí, Ahora sí, es muchas que el gracias. anfitrión no me lo permitía. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien, bien? Muy bien. Bueno, muy voy bien, a gracias. compartir pantalla. ¿Ya la ven? Sí, se ve muy bien. Si la querés poner en modo presentación. Ya está en modo presentación. La parte del título es Control biológico de Xanthomonas campestris a través de cinavarina obtenida de diferentes medios naturales in vitro, principalmente por el hongo Pycnoporus. Vamos a hablar de este hongo y principalmente en el cultivo de frijol. Bueno, vamos a empezar con la importancia del cultivo de frijol. El cultivo de frijol es muy importante a nivel mundial, ya que incorpora técnicas de cultivo, ¿sí? Es un cultivo que se adapta a una gran diversidad de climas, microclimas, y que su importancia nutricional es muy, muy relevante, ¿no? Principalmente para las comunidades rurales. Sin mencionar que este cultivo tiene una gran variedad de lo que serían semillas, ¿sí? En México es principalmente uno de los cultivos que ocupa el segundo lugar después del cultivo mayoritario, que es el cultivo de maíz. Inclusive se siembra desde épocas ancestrales en lo que se le conoce como la tríada ecológica, que era maíz, frijol y calabaza, ¿sí? China, podemos observar que es el principal productor, ¿sí? De frijoles a nivel mundial, seguido de la India y Brasil. México ocupamos o estamos entre los 10 primeros lugares, ¿no? Y como lo pueden observar en este mapa de México, todo lo que es la cuestión verde oscuro, ¿sí? Es donde se puede o tienen las condiciones geográficas y climáticas adecuadas para que tengamos una buena producción, ¿sí? Sin embargo, los frijoles tienen una excelente calidad proteica, como lo mencioné anteriormente. Es una de las principales fuentes de proteína vegetal que se pueden obtener grandes cantidades de carbohidratos y lípidos. ¿Sí? También presenta grandes cantidades de antioxidantes. Disminuye una de las propiedades, el colesterol. Tiene alto contenido de fibra. También tiene un excelente aporte de ácido fólico, principalmente se recomienda para lo que es el proceso de embarazo, ¿sí? Obtener este tipo de proteína de manera natural a través de este tipo de cultivo, ¿sí? Y también en estudios recientes se ha visto que también puede reducir el riesgo a lo que es el cáncer, ¿no? De diversos cánceres. Y como lo estamos viendo en pantalla, ¿sí? Su diversidad gastronómica va a una diversidad cultural ligada de manera impresionante, ¿no? Entonces tiene una importante riqueza biocultural este tipo de cultivos, no nomás para México, sino para muchos países de Latinoamérica principalmente. Sin embargo, sí, como cualquier cultivo, pues es acechado principalmente por las enfermedades, sin mencionar las plagas que también tiene este cultivo. Sí, y dentro de las enfermedades podemos encontrar lo que es la roya, el cancro, manchas foliares,
¿sí? Plagas de hoja, lo que serían hongos que atacan principalmente la pudrición en raíz, la pudrición de frutos, la marchitez ocasionada por algunos agentes bacterianos, ¿sí? Y en este caso precisamente vamos a hablar de lo que son xanthomonas, ¿no? Este tipo de bacteria que ataca lo que sería el tejido radicular y también lo que sería la parte foliar, impidiendo la capacidad fotosintética, la reducción y afectando severamente los cultivos, ¿sí? De frijol aquí en México. La manera de combatir no únicamente las enfermedades, sino también las plagas, como lo vimos en la presentación anterior, pues es todo lo que nos ha dejado la revolución verde, ¿no? Todo lo que son los biocidas, los fertilizantes o el insumo indiscriminado de insumos químicos, ¿no? Afectando de manera negativa al ambiente, afectando de manera negativa al consumidor y también, obviamente, a los productores que están aplicando ese tipo de productos. Este tipo de productos, en lugar de ir disminuyendo, ¿sí? Por alternativas ecológicas, agroecológicas, en México parece lo contrario, parece ir aumentando en esta parte, ¿no? Por eso es importante generar conciencias para cambiar una manera de ver, ¿no? Todo lo que sería la producción de alimentos hacia lo que sería la alimentación de productos inocuos, sanos y también amigables con el medio ambiente. Es por eso, sí, que el control biológico es muy importante hoy en día, ¿no? Inclusive en lo que sería la parte agroecológica, ya que complementa diferentes áreas, como lo podemos ver en la diapositiva, ¿sí? Se complementa con la parte de fitopatología, con la agronomía, con biología molecular, con entomología, ¿no? Entonces, todas esas herramientas, ¿sí? Hace que sea factible su uso y aplicación para el control de organismos no deseados en los cultivos agrícolas. Es por eso que podemos observar el potencial que tiene diferentes hongos, ¿no? Ya bien nos ha dicho la historia que los hongos tienen un gran potencial, inclusive lo que fue el descubrimiento de la penicilina, sí, fue un boom, ¿no? Para la salud humana. Hay otros organismos, aquí vamos a hablar de un poco de Picnoporus sanguineus, sí, que tiene ahorita interés en países como Alemania, Holanda, Inglaterra y países nórdicos por el potencial que tiene de la producción de sinavarina. Sí, la sinavarina es un antibiótico de manera natural que inhibe el crecimiento bacteriano. Sí, y entonces esto nos llama la atención para poder aplicar ese tipo de químico que se produce de manera natural de ese tipo de hongo para controlar que serían agentes bacterianos en el cultivo de frijol. ¿Sí? Como dato adicional, sí quiero mencionar que Xanthomonas campestris, Patobar campestris, no se había reportado en México, se había reportado Xanthomonas campestris, Patobar fasciolus. Sin embargo, en este estudio tuvimos el primer reporte de reportar el Patobar campestris, que también hace un fuerte enfermedad, ¿sí? En lo que sería el cultivo de frijol aquí en el país. Entonces, por eso es importante ir optando por nuevas medidas para su control. ¿Sí? Bueno, de manera rápida, ¿cómo vamos a obtener la sinavarina de lo que sería el hongo? Hay dos maneras de obtener la sinavarina. La primera es obtenerla directamente del carpóforo, es decir, ir a recolectarlos a campo, ¿sí? Ponerlos a secar y hacer soluciones, colarlas y aplicarlas directamente en campo. Y la otra parte es hacerla de manera in vitro a través de medios de cultivo sintético, donde podemos crecer el hongo, ¿sí? A través de diferentes medios, pueden ser sintéticos o selectivos, o pueden ser medios de algún tipo de desperdicio vegetal. Aquí utilizamos 10% de caña de azúcar complementado con PDA, 10% de lo que sería la cáscara de papaya deshidratada y también una solución de glucosa al 10%, ya que sabemos que este hongo le gusta, ¿sí? Este tipo de nutrientes dentro de lo que sería el cultivo para su desarrollo de manera natural. Entonces, aquí estamos viendo incubaciones de 7, 14 y 21 días y podemos observar
¿sí? Las diferentes tonalidades que nos dan, observando que lo que sería el cultivo de caña, ¿sí? A los 21 días, aquí B3, ¿sí? Es donde se produce la mayor cantidad de sinabarina junto con lo que sería papaya deshidratada al 10%, ¿sí? Una vez que obtenemos el crecimiento micelial y que ya tengamos la coloración anaranjada, que es típica de lo que es la sinabarina, que también contiene el ácido sinabanínico, ¿sí? Se procede a hacer la extracción. Sí, la extracción es, aparte del micelio, se tiene que triturar, ¿sí? Principalmente en lo que serían soluciones para poder obtener la purificación de la sinabarina y después obtener la medición para saber la concentración de cuánto nos puede producir en 21 días una cepa de pignopuros sanguíneos en esta parte, ¿sí? Y obtenemos que a los 21 días, como lo observamos, es donde se observa la mayor producción de sinabarina, ¿sí? En lo que sería el medio con caña de azúcar, ¿sí? Con la parte del desperdicio de la caña, seguido también en 21 días, ¿sí? Por papaya, pero sí tienen diferencias significativas. El más bajo, por ejemplo, es el medio de control, que únicamente tiene PDA, ¿sí? Lo podemos observar en color azul claro, un azul cielo a los 7 días, ¿sí? No va aumentando de manera significativa en 14 días ni 21 días. Sí, es por eso que optamos por recuperar sinabarina de 21 días en medio de caña de azúcar para proseguir a nuestro siguiente experimento, que ya sería la medición si realmente produce halos de inhibición en el crecimiento bacteriano. Y aquí lo estamos observando, sí, que efectivamente lo que sería caña de azúcar, que es aquí el inciso C, presenta el mayor halo de inhibición contra Xanthomonas campestris, Patobar campestris, a diferencia, por ejemplo, de lo que sería 7 días y 14 días, ¿no? Aquí podemos observar controles negativos y controles positivos, ¿sí? A las 48 horas. Vamos la tabla, a ver, una anterior. Vemos esta tabla comparativa para más o menos entender lo que sería el porcentaje de inhibición, ¿sí? A través de lo que sería la producción y la disponibilidad de biomasa. Entonces, efectivamente, tenemos que a los 21 días el PDA con caña de azúcar, ¿sí? Está produciendo, ¿sí? 6.44%, ¿sí? de sinabarina, que es mayor a lo que sería el grupo control en PDA. Y observamos que también lo que sería caña a la papaya, ¿sí? A los 21 días produce más, pero tiene menor inhibición en el área, como lo podemos observar, ¿sí? En la inhibición tenemos una inhibición de 14.31 milímetros, ¿sí? De lo que se forma el aro, que es lo que nos indica que hay una inhibición, ¿sí? Para este tipo de agente biológico. Disculpe, Antonio, le queda un minuto, si puede ir concluyendo. Sí, gracias. Sí, aquí lo que les comentaba, el porcentaje de inhibición ya de acuerdo a Estados Unidos, a la regla de productos biológicos permisibles. Entonces observamos que está dentro de lo que son rangos y actúa dentro del 30 al 80%, ¿no? Entonces es una muy buena alternativa para lo que sería el control de esta enfermedad. Como conclusiones, bueno, obtuvimos una nueva variedad, como se había reportado en México, que es Xanthomonas campestris, Patobar campestris, asociada a lo que sería la mancha necrótica de frijol. Obtuvimos que el crecimiento de pignopuros sanguíneos, ¿sí? A través de sultatos enriquecidos, ¿sí? Presenta un mejor desempeño en la producción de sinabarina. Y estos resultados demuestran que se puede aplicar a nivel a campo para obtener y valorar resultados a futuro. ¿Cómo
Respuesta, bueno, ya tenemos una publicación de esto en esta parte, ahí les dejo la liga, el doy, sí, y muchas gracias por su atención. No sé si hay ya tiempo Muchísimas para gracias. preguntas. Si alguien quiere realizar una pregunta, la puede escribir en el chat. Muchísimas gracias, Antonio. La verdad que hermoso su trabajo. Especialmente, bueno, yo no conocía el tema de la cinavarina, y me parece muy interesante que lo hayan traído aquí a este Congreso de Agroecología. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, Gracias. a las personas que quieren hacer preguntas, igual vayan pensándolas y las van dejando en el chat, y al final hacemos un resumen de lo expuesto hoy. Bien, muchas gracias entonces, Antonio. Ahora seguimos con el mismo grupo de investigación, el trabajo 110, evaluación de genotoxicidad en productos de maíz por exposición a pesticidas en Tlaxcala, México. Sus autores son Antonio Rivera, Lidia Cedillo Ramírez, Conrado Parraguirre Lezama, Alfredo Báez Simón, Beatriz Log García, Omar Romero Arenas. Y hoy nos realizará la presentación Antonio Rivera. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Adelante, cuando quieras. Ok, gracias. Sí, ya se ve la presentación. Sí, si la querés poner a modo presentación. Ya la puse así. Bueno, todavía no se ve en modo presentación, pero si vas en el mismo PowerPoint, abajo a tu derecha. Sí, ya se lo puse, ¿eh? De hecho, ya está. A ver, sí, aquí ya. A ver, ahí cómo se ve. Yo todavía no lo veo en modo presentación, no sé si alguien... A ver, ahí ya está, ya le di modo presentación. No se ve el PowerPoint. A la hora de compartir, creo que tiene que seleccionar la ventana de presentación, no la de PowerPoint. A Creo, ver, déjenme ver. A ver, voy para allá. Vamos a ver. No, a ver, déjenme ver. ¿Sí me escuchan? Sí, si lo escuchamos bien. A ver, en presentación, compartir, avanzado, básico. Sí, está en... pero desde Zoom, cuando usted le da Sí, share, en pantalla, compartir. ajá, no hay como dos ventanas diferentes. Una es la presentación y otra es el PowerPoint propiamente. Sí, a ver, aquí está. Ya está Y usted está compartiendo la presentación. Ahí está. No, todavía no. No, todavía no. No. Oh, caray. Sí, porque sí me pasa, sí me muestra eso, ¿eh? A ver, déjeme ver. Ahí sí mejor, si lo vuelve a compartir seguramente. A ver, déjeme checar nuevamente porque está extraño, sí se debería de presentar. Permítame. A ver, estoy nuevamente abriéndolo. Permítame.
ver, otra vez. Voy a ponencia, ahí está, compartir. ¿Ya se ve? Ahora sí, a ver. Ahora sí. Eh, A ver, sí, lo que pasa es que todavía no se ve el modo presentación, sí se ve un poco más grande, A así ver. que, pero Ya. no, pero yo creo que se ve bien, ¿no? ¿Qué opina el resto? A mí me parece que lo puede presentar así, Antonio, no se preocupe. Ok, bueno, pues Sí, ya sí, le... se ve bien. Bueno, disculpen, pero bueno, ya le busqué más, no quiere. Les agradezco su presencia. Bueno, este trabajo se realiza aquí en la Universidad Autónoma de Puebla, en México, en el Instituto de Ciencias, en colaboración con el posgrado en Manejo Sostenible de Agroecosistemas y el Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas. Surge la intención de hacer este tipo de trabajos debido a que en el área agroecológica ciertamente, bueno, todos los trabajos que hemos visto durante el miércoles, jueves y hoy viernes, de mucha relevancia, enfocados a controlar plagas, a un manejo económico en los productores, la parte social, la inserción también de la parte del género, la participación masiva, en este caso del género femenino, en esta área. Muy interesantes todas las ponencias. Sin embargo, siempre le he reiterado a mis alumnos, ¿dónde dejamos al actor principal del agroecosistema, es decir, al productor? Por tal motivo nos hemos dado a la tarea de hacer este tipo de trabajos donde tratamos de hacer una evaluación de genotoxicidad en productores de maíz por exposición a pesticidas en el estado de Tlaxcala, en México. Cabe recalcar que el estado de Tlaxcala en México es el estado más pequeñito, ahorita lo vamos a ver en un mapa de nuestro país, pero bueno, se caracteriza desde el punto de vista cultural por todas las aportaciones que ha realizado a nuestro país e incluso a nivel Latinoamérica, por el manejo de muchas especies nativas de maíz que se cultivan todavía en este pequeñísimo estado de nuestro país. Las razones de por qué del maíz, ¿no? Bueno, aquí tenemos una diapositiva que nos dicen por qué el maíz mueve al mundo, ¿no? Bueno, son semillas de calidad, facilita o garantiza la seguridad nutricional, fuente de fibra desde el punto de vista nutricional, ricos en vitaminas y minerales. Disculpe, Sí. disculpe, no se pasan las diapositivas. No pasan. No, no ha pasado. Se ve la primer diapositiva únicamente, la Sí. del comienzo. Porque a mí sí me lo, no sé entonces qué esté aconteciendo. No pasan, ahorita las estoy moviendo y aquí sí me permite observarlas. No, ¿No? aquí no las vemos. Tal vez hagamos lo siguiente, Antonio. Ahora sí, ahora sí. ¿Ya? Ok. Ahora se ve. Sí, Bueno, tal ahí vez está. puede llegar a haber un delay. Ahora sí. Ah, Sí. perfecto. Muchas Continúe. gracias. Bueno, y dentro de la radiografía del maíz, que es un cultivo representativo en México, y bueno, sobre todo hay que destacar la importancia económica, social y cultural que tiene para nuestro país. Estos son unos datos que se han documentado aquí en el Instituto Nacional de nuestro país para ver la importación de maíz que se tiene y la importación de maíz tanto desde el punto de vista de millones de toneladas y los miles de millones de dólares que se generan por su comercialización. Dentro de esta, los estados líderes de producción de maíz en nuestro país, bueno, están Chihuahua, destaca por sus dimensiones, pero aquí es lo que quería yo destacar, Tlaxcala, es este pequeñito punto gris que se ve, que estoy señalando con el cursor, que realmente es un estado muy pequeño, pero bastante representativo en la producción de maíz. ¿Qué tenemos con respecto al uso indiscriminado de plaguicidas, como se veía en la primera plática por la maestra Mónica? Hay intoxicaciones agudas en personas que trabajan en la agricultura. Aquí tenemos datos recientes de Boker y colaboradores de 2020 de cifras en millones, por ejemplo, en lo que sería en la parte de México hasta
la parte de la Patagonia en nuestro continente. Se tienen cifras en millones de 12,3, ¿sí? En la parte de lo que sería África, 115,5, la parte de Europa, 1,6, ¿sí? En la parte de lo que sería la parte asiática, sobre todo, 255,9, ¿sí? Cifras en millones de intoxicaciones por un uso indiscriminado de plaguicidas. Los estudios de genotoxicidad, ¿qué nos llevan? Se diseñan para que detectemos, obviamente, los compuestos que provocan alteraciones a nivel genético, de forma indirecta o indirecta en las células, ¿sí? Y en sustratos, sobre todo tóxicos. Los estudios de genotoxicidad se pueden realizar tanto in vitro como in vivo. Para eso echamos mano de una prueba que se llama micronúcleos, ¿sí? Que corresponde a material genético no incorporado correctamente en células durante la división celular. Estas reflejan aberraciones cromosómicas, ya que se originan por roturas cromosómicas, errores durante la replicación y su posterior división. Esta prueba o este test de micronúcleos se ha reportado, se ha utilizado ampliamente para testar genotoxicidad en diversos productos químicos, no solamente en el campo, también en la industria, ¿sí? Y también incluso en grupos poblacionales que están expuestos a lo que hoy en día se está dando muy frecuentemente, al uso indiscriminado también de drogas, sintéticas sobre todo. Pero bueno, ese es otro quehacer. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto genotóxico por la exposición a plaguicidas en productores de maíz en el estado de Tlaxcala. Cabe recalcar que en nuestro país hay un estado que se llama Sinaloa, es uno de los principales productores y exportadores de diversos productos del campo, ¿sí? Sobre todo a Estados Unidos. Se tiene un uso indiscriminado de plaguicidas en ese estado. En el estado de Tlaxcala, por ser un estado pequeño, bueno, también tiene relevancia, tal vez no para exportar, sino solamente para consumo local, pero también se ha visto que se está tratando de migrar de lo que son los cultivos intensivos del uso de plaguicidas a lo que son las prácticas agroecológicas. Entonces hicimos un comparativo en estos grupos de productores. Este trabajo se realizó en una localidad que se denomina Vicente Guerrero, en el estado de Tlaxcala. Los participantes fueron productores de maíz, exclusivamente el sexo masculino. Se aplicó un cuestionario para tener datos sociodemográficos de la exposición a pesticidas durante los últimos 30 años. Porque cabe recalcar que los productores en esta zona son personas muy longevas, que tienen 30 hasta 40 años trabajando en el campo. Los participantes obviamente fueron voluntarios, se les aplicó un consentimiento informado y bueno, se lograron solamente incluir 47 productores. Y bueno, el otro grupo fue determinado por campesinos con mayor incidencia en prácticas agroecológicas. Bueno, se trabajó bajo el Comité de Ética de la Universidad y el posgrado en Manejo Sostenible de Agroecosistemas. Antes del examen no invasivo, los productores de maíz fueron informados sobre los métodos y procedimientos. Para cada participante se prepararon laminillas conteniendo raspado bucal epitelial, el cual se tiñó con la técnica de Fulgen para posteriormente observarse al microscopio óptico. Estas laminillas se tuvieron bajo inmersión en aceite en un microscopio óptico, registrándose células micronucleadas y lo que se denomina normalidades nucleares. Con toda esta información, bueno, y de las encuestas se elaboró una base de datos para determinar la centralidad, dispersión y asociación de las variables, utilizándose una prueba no paramétrica, y para poder determinar diferencias significativas entre el grupo expuesto y el grupo control. Dentro de los resultados que obtuvimos, bueno, por ejemplo, la edad de los productores osciló entre los 47 y 59 años, lo que les comentaba, son productores algo longevos, no son tan jóvenes, porque los jóvenes normalmente tienden a irse a trabajar a la parte de la frontera norte-sur con Estados Unidos que tenemos. Por ejemplo, las edades oscilaron 42.86 y 40.62. La superficie sembrada que se reportó en este estudio
en un rango de 1 a 5 hectáreas, un 78.8% refirieron productores. Superficies sembradas mayores a 15 hectáreas, solamente el 4.5% de productores. Como sistema predominante, el monocultivo de maíz, 59.1% fue representado, y la siembra del tipo de asociación, sistema milpa, el 2.5% se reportó por los productores. Dentro de los pesticidas utilizados en el cultivo de maíz por estos campesinos, bueno, se hizo en base al ingrediente activo. Aquí en la columna izquierda tenemos los nombres, como reportaron glifosato, por ejemplo, carbofurán, ciberpetrina, entre otros. Está la familia química, el nombre comercial, que obviamente cambia entre nuestras regiones o entre nuestros países. El tipo, ¿sí?, de insecticida, si era herbicida, si era nematicida, la categoría tóxica que presentaba, y bueno, y dentro de la lista Pablo que mencionaba. Lo que nos interesaba en este trabajo era el número de campesinos que usaron plaguicidas por tipo de plaguicidas utilizados. ¿Ok? Bueno, podemos ver que destacan, por ejemplo, el 2,4-D con el 40.42, atracina con 40.42, el malatión igualmente 40.42. Los que menor porcentaje de respuesta fueron o que se reportaron peróxido de hidrógeno más ácido peroxiacético, fue el que menor se observa, los piretroides o la cipermetrina, que es el 31.8%. Una vez analizados estos datos, aquí por más que quise simplificar la tabla, bueno, y no perder los datos, era un comparativo entre el grupo con uso de pesticidas y el grupo control. Cabe destacar que, bueno, se trató de ver la edad, el nivel de estudios, que es importante por la capacitación, hábitos, por ejemplo, algunos otros hábitos que pueden también condicionar la presencia de estas aberraciones cromosómicas, como les comentaba al inicio, era el consumo o el hábito al tabaquismo, al cigarro, y también el consumo de alcohol, que puede estar condicionando la presencia de estas aberraciones, y sobre todo la protección personal, ya que en esta zona o en este estado del país, algunos partidos políticos se han dado a la tarea de dar capacitación a los productores, por lo mismo, por ser un estado pequeño de fácil acceso, donde se les da capacitación sobre el uso, ¿sí?, del equipo adecuado para la aplicación de plaguicidas, por ejemplo, el uso de manga larga, el uso de gogles, el uso de botas, ¿sí?, el uso de cubrebocas especiales o filtros para evitar la inhalación de estos compuestos. Los datos nos reportan que los valores de frecuencia media más altos de anormalidades nucleares epiteliales se presentaron en el grupo experimental. Las frecuencias más altas correspondieron al total de micronúcleos, como es cromatina condensada, carriorexis, micronúcleos, seguidos por núcleo pignótico y un núcleo del tipo lobulado. Se presentaron diferencias significativas, y también los datos presentan claramente que la exposición a pesticidas induce cambios en la citocinesis y permite un mayor número de células con alteraciones nucleares degenerativas relacionadas con un daño genotóxico. Aquí en las laminillas, por ejemplo, la laminilla, el panel A, podemos ver una célula normal. Por ejemplo, en la laminilla con el panel E, ya podemos ver una célula pignótica. En F, una binucleada, ya aparecen 2 núcleos, ahí ya hay alteraciones. En el panel I, una célula ya con micronúcleos, ¿sí? Y bueno, en el panel D, daños como lo que pueden ser carriorexis, en la C, cariólisis. Entonces, son de los diferentes fenómenos o efectos que se pueden ir detectando por la exposición a estos compuestos. Disculpe, Antonio. Buenísimo, le queda un minuto. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? Bueno, el alcance del presente estudio nos permitió observar que las células epiteliales recolectadas en condiciones de campo demuestran que el biomonitoreo en esta comunidad es una herramienta útil y factible para estimar los riesgos en la salud de los productores
derivados de la exposición a pesticidas, en el grupo que está expuesto, es decir, el grupo que no ha decidido cambiar o migrar a un trabajo agroecológico. Los resultados también mostraron la necesidad imperante de medidas de protección, es decir, que los gobiernos sigan dando estos talleres de capacitación para los productores, no solamente de maíz, pueden ser de frijol, de haba, de otros productos más, y se recomienda implementar programas de capacitación educativos e informativos sobre el uso adecuado de pesticidas, porque también tenemos que reconocer que es imposible que los productores dejen de utilizar los pesticidas en un 100%, pero sí poder ir desplazándolos paulatinamente por prácticas agroecológicas, control biológico, el uso de extractos, así como una provisión de ropa de protección y supervisión por parte de las autoridades locales. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que hemos desarrollado y lo que les quise traer, y sobre todo destacar que hay que sensibilizar que el productor es eje importante en los agroecosistemas y no hay que olvidarnos de su importancia y de que hay que también enfocarnos a su bienestar desde el punto de vista de la salud pública. Gracias, aquí les dejo mis correos por si quieren que entremos en interacción, pues, para poder trabajar en conjunto. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Antonio. Hermoso trabajo, la verdad, lo que demuestra la importancia, ¿no?, de, como usted bien dijo, de la protección que deben de tener los productores también y las productoras. Así que continuamos, estamos con el tiempo justo. El trabajo número 92, vertiente protegida, reservorio hídrico en una unidad productiva de San Vicente, Misiones, Argentina. Y lo va a presentar Rocío Ashelen Reineck. Rocío, cuando quieras, bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, voy a compartir mi pantalla, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Ok. Creo que estamos presentando. Sí, tenés 10 minutos. Dale. Bueno, a continuación les voy a comentar parte de la investigación realizada a través de un trabajo de investigación al cual denominamos vertiente protegida, reservorio hídrico en una unidad productiva de San Vicente Misiones en Argentina. Como autores principales tenemos a quien les habla, Reineck Rocío, además de los profesores Cecilia Fasano y Guillermo Reutemann, que me acompañaron en esta investigación, y los dueños de la unidad productiva, Silvia Jiménez y Héctor Reineck. Cabe aclarar que este trabajo se realizó con integrantes de la Universidad Nacional de Misiones de Argentina. Ok. Como para contextualizar un poquitito esta experiencia, la unidad productiva donde se desarrolló esta protección de vertiente se encuentra ubicada a 35 kilómetros de la zona céntrica rural. 7 de estos 35 kilómetros son de camino aterrado de difícil acceso. La familia que vive en esta unidad productiva es de tipo minifundista y se dedica más que nada a las producciones agropecuarias anuales. Sin embargo, todas las actividades que se desarrollaron dentro de este lote fueron financiadas con fondos propios y desarrolladas en forma autónoma por estos productores. Entonces, esta obra, como una característica principal, tuvo el hecho de reacondicionar materiales con los que ya contaban los productores para obtener disponibilidad de agua para consumo. Como objetivos del trabajo, nosotros nos planteamos primero proteger la vertiente principal de la unidad, que se encontraba en las condiciones como se puede ver en la imagen. De esta vertiente la familia consumía agua. Entonces nosotros queríamos garantizar que haya disponibilidad, y no solo eso, sino calidad de agua para este consumo. Y con esto contribuir en forma mínima, pero igual, a el cuidado del ambiente. Entonces, para ello lo que realizamos fueron distintas actividades. Primero, un diagnóstico inicial para saber el estado en el que se encontraba, y después comenzamos con las actividades de labor propia del terreno.
Entre ellas, lo que fue el acondicionamiento de toda la zona alrededor de esta vertiente, y luego se colocó este tubo de concreto prefabricado con la que ya contaba el productor, que funcionó como paredes del reservorio, abaratando así parte de los materiales. Este tubo se colocó sobre el ojo principal de la vertiente y se selló con restos de concreto, para así garantizar que no haya exceso de escurrimiento de agua a la parte inferior de nuestra vertiente. Luego se colocó un caño ladrón de PVC y se realizaron perforaciones al nivel deseado para asegurar de que no haya un sobrepeso dentro de nuestro tubo de concreto. Finalmente se instaló las bombas y el sistema de cableado y mangueras. Cabe aclarar que tuvimos que instalar 2 bombas debido a que esta vertiente, que es la más cercana al hogar de esta familia, se encuentra a 350 metros y tiene amplia pendiente. Entonces, una sola bomba no lograba abastecer el suministro para la familia. Estas 2 bombas, gracias a una idea que tuvo este productor, funcionan simultáneamente. Es decir, tenemos una bomba centrífuga que está fuera de la vertiente y una sumergible dentro de ella. Entre estas 2 bombas tienen una distancia de 100-150 metros aproximadamente, y cuando se arranca una se encienden las 2 y logran perfectamente enviar agua a través de un solo sistema de cableado y mangueras a la casa. Para analizar un poquitito esta experiencia, cabe aclarar que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina en el 2010 hizo un estudio y estableció que el 90% de las familias que viven en la provincia de Misiones consumen agua de vertientes. Y en base a este dato relevante que nos da el INDEC, nos hace pensar cuántas de estas familias realizan alguna especie de protección sobre estas vertientes de las cuales consumen agua. En esta colonia donde se ubicó este relato de experiencia, donde se ubicó esta investigación, solo se tienen datos de otras 2 vertientes que cuentan con algún tipo de protección. Pero, ¿cuál es la diferencia de estas 2 vertientes con las de que yo estoy comentando? Bueno, estas 2 vertientes se desconocen actualmente el estado en el que se encuentran, y además generalmente todas las obras se realizan con fondos estatales, es decir, son financiadas a través del Estado. Sin embargo, la vertiente que les relato en este trabajo fue totalmente con fondos privados de estos productores. Bueno, luego de toda esta instalación y sistema de bombeos, nosotros pudimos hacer un análisis de que el reservorio logrado tiene una capacidad de 3.500 litros de agua. Y aproximadamente en 2 horas repone nuevamente este caudal luego de 1 hora de bombeo. Lo que nos hace por ahí pensar en que esta vertiente tiene una rápida recuperación de su caudal y que el reservorio construido no es lo suficientemente grande como para abastecer la capacidad de almacenamiento de agua o la capacidad de afloramiento de agua que tiene la vertiente. Nosotros con un suministro diario de 1.500 litros de agua por hora, concluimos que se abastece tranquilamente lo que es el consumo de esta familia tipo, ya que aproximadamente consumen 1.000 litros de agua por día, aproximadamente teniendo en cuenta que son 5 personas. Todas estas actividades, vuelvo a repetir, fueron realizadas con fondos propios, desde la mano de obra hasta las partes de herramientas y combustibles. Bueno, a base de esto hay varias conclusiones a las que nosotros llegamos. La primera es que es necesario que cada productor dentro de la provincia y dentro de Argentina realice algún tipo de protección dentro de sus vertientes y que tenga la forma de contar con una infraestructura para el cuidado del agua en estas chacras. Es decir, que de alguna forma tengan la capacidad de poder identificar qué es lo que necesitan para cuidar los recursos naturales. Por otro lado, podemos concluir que esta actividad que realizaron estos productores utilizando mano de obra y recursos propios, y además su propio conocimiento de los recursos y del funcionamiento en general del sistema, podemos decir que esto fue un ejemplo de autonomía financiera en la gestión de estos recursos naturales. Y además creemos en todo el equipo de trabajo
que la mejor forma de lograr cosas es trabajar de forma asociativa e integrada, porque tal vez podamos lograr acciones concretas aisladamente, pero si somos más, o sea, si hay una conciencia comunitaria, podemos lograr mejores cuestiones en lo que es el manejo responsable de los recursos agua y suelo y, por qué no, de todos los recursos naturales. Y en este sentido, este ejemplo que los productores se basaron tomando datos generales, o sea, almacenando sus datos para definir cuál era la vertiente que protegían, qué recursos podían utilizar para protegerla, nos permite creer que estos datos concretos que tomaron los productores nos pueden dar indicios de tomas de decisiones para cuidar nuestros recursos. Dicho esto, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rocío, muchas gracias por presentarnos este trabajo, cumplir con los tiempos. Hermosa provincia, la provincia de Misiones, una provincia que queremos tanto, así que yo estoy un poco lejos, pero bueno, la llevamos en el corazón. Y la importancia esta, ¿no?, de el uso de los bienes comunes, este trabajo asociativo, como bien lo mencionás, y la toma de conciencia. Así que te agradecemos que hayas traído este trabajo a este Congreso de Agroecología, es muy importante, muchas gracias. Bueno, quédense por acá porque luego hacemos, si tenemos tiempo, una ronda final. Bien, vamos a continuar entonces con el trabajo número 19, que se llama Orden Agroecológico del Paisaje, y lo va a presentar Nicolás Valenzuela. Adelante, Nicolás, cuando quieras podés compartir pantalla. Y bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Se escucha? Se escucha muy bien y se ve también la presentación. Qué bueno. Bueno, mi nombre es Nicolás Valenzuela Basigalú, productor agroecológico y ganadero silvopastoril de Chile. Y actualmente, en paralelo a ser productor, estoy realizando mi doctorado en agroecología. Pido disculpas si se cae la señal, porque en estos momentos está lloviendo, pero es muy bienvenida esta lluvia. El tema de hoy es la ordenación agroecológica del paisaje, y voy a hablar sobre el caso de un caso de fruticultura agroforestal silvopastoril en Chile. Para comenzar, voy a hablar sobre esta publicación de la FAO, y como un hecho clave de esta publicación, comento lo siguiente. Cada año se pierden 12 millones de hectáreas de suelo agrícolas en todo el mundo debido a la degradación de suelo. Y en paralelo, los suelos con un contenido de materia orgánica del suelo inferior al 0,8% son improductivos y a menudo abandonados. Habiendo dicho esto, quiero dar comienzo a la charla de hoy. Acá un poco dentro de la formación académica, estudié ingeniero agrónomo, actualmente estoy haciendo un doctorado en agroecología, y constantemente profundizando y aprendiendo y comprendiendo sobre la agroecología en la agricultura orgánica, producción de berries, agronegocios, sistemas silvopastoriles, producción de alimentos agroecológicos, y siempre relacionado a la agroecología, que es lo que me apasiona. También soy el director de la Asociación Gremial de Productores Orgánicos de Ñuble, APO Ñuble AG, y con experiencia laboral en Nueva Zelanda, donde aprendí la nobleza de las ovejas. Hoy hablaremos de la ordenación territorial y el diseño predial, hablaremos sobre el paisaje cultural y sobre la sostenibilidad. La sostenibilidad en la productividad económica, en lo social, en lo ecológico y en la belleza escénica del paisaje. Como un video habla más que 1000 palabras, voy a mostrar este video para contextualizar la charla de hoy.
No se ve, Nicolás. Bueno, lo voy a mostrar, a ver. Quedó la portada, ¿no?, donde dice las primeras avellanas europeas orgánicas de Chile. Ahora se ve otra portada, sí. Ah, bueno, ese parece ser el video, a ver. Ahí sí. Sí, pero no se escucha porque para que se escuchen los videos por Zoom hay que habilitar el sonido de tu computadora antes de pasar el video. ¿Qué hay que habilitar? El sonido de tu computadora antes de pasar el video. Hay una parte donde dice sonido de la computadora desde que pide el Zoom. No sé si está Ivania ahí. Sí, cuando se le da a compartir, del lado izquierdo, entiendo, abajo, dice compartir sonido. Hola. Sí. ¿No se ve? No, todavía no. Acá, ahora dejaste de compartir pantalla. Ya. A ver. ¿Qué tengo que hacer para que se escuche? Donde en la ventana de compartir, abajo hay un check para decirle compartir sonido. Ya. Al dar compartir. Ah, ya. Ahí va. A ver. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Agrícola Los Avellanos y nos encontramos en Tanilboro, en Chile. Este es nuestro hogar. Él viene de Arica, yo vengo de Argentina y nos juntamos acá para poder vivir acá juntos como familia. Nos dedicamos a la producción ecológica de avellanas europeas orgánicas, además de berries, arándanos, frambuesas, mora y calafate. Y estamos orgullosos de ser el primer huerto de avellano europeo orgánico de Chile. Estamos contentos de producir con la naturaleza y no en contra de ella. Es así como elaboramos el 100% de nuestro fertilizante gracias a las ovejas, elaborando compost, humus y bocachi, con el cual fertilizamos y nutrimos nuestro suelo. Además de no ocupar insecticidas, ni químicos, ni venenos, sino que trabajar con la naturaleza y no en contra de ella. Es así que potenciamos la floración, nuestros corredores biológicos, el bosque nativo, reforestándolo, para que encuentre la flora nativa y la fauna un refugio en nuestro ecosistema. Pueden seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en el canal de YouTube como @agrícolalosAvellanos y en nuestra página web que es www.agricolalosavellanos.com. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve la presentación. Qué bueno. Quedan 3 minutos, Nicolás. Bueno. Para que te organices. Ya. Como yo soy de Chile, ¿ya? Este es nuestro clima. Hace 2 meses estaba nevando, ¿ya? Mi esposa es de Argentina. Bueno, y nuestra hija es mitad argentina y mitad chilena. Este soy yo, ¿ya? Un colega acá, amigo, Silvo Pastoril, Enrique. Y para comenzar quiero definir paisaje cultural, que según Bolos
1992, es lo que queda después de haber actuado sobre el territorio. Nuestro proyecto comenzó el año 2015, cuando llegamos acá y adquirimos esta propiedad, y lo primero que hicimos fue el ordenamiento territorial. Caracterizamos el predio acorde al sistema de clasificación de ecorregiones de Gastó, Coso y Panario, y nosotros estamos en un reino templado, templado seco estival breve, mediterráneo, ¿ya? Con una época seca. Acá estamos a una altura de 300 metros sobre el nivel del mar, caen 800 milímetros de agua lluvia y tenemos un 16% de materia orgánica en nuestros suelos. Antes de hacer cualquier cosa, ordenamos el territorio, lo diseñamos en el papel. Acá puede ver a mano izquierda cómo era el predio, rastrojos de avena, de trigo. Diseñamos un sistema agroforestal silvopastoril, ¿ya? Que integraba avellanos europeos, arándanos, praderas y ovejas, ¿ya? Y así fue como desde el 2015 a la fecha fuimos incorporando el componente de los frutales, de las ovejas, las praderas, los arándanos. Acá se puede ver las praderas que sembramos en la entrilera, ¿ya? El manejo del control del alto de la pradera, de la altura de la pradera, con cerco eléctrico, con panel móvil, ¿ya? Para los convencionales acá, lo que siempre le da temor, el control de las malezas, ¿ya? Sin herbicida, sino que con las ovejas. Ellas le aportan materia orgánica, microbiología al ecosistema suelo. Esto ya el 2020, ¿ya? Se pueden ver acá los arándanos establecidos, los avellanos, la pradera sembrada, las ovejas, esto ya el 2021. Y esto ya la foto de ayer, me tomé una foto para poder ver, estamos en plena floración de los arándanos, ¿ya? Y acá les presento a nuestras mejores trabajadoras. Las ovejas son muy nobles, ¿ya? Acá hay temas de bienestar animal, acá en verano hay 37, 35 grados como temperatura máxima extrema, y acá las ovejas están bajo esas temperaturas, pero en una semisombra. Nosotros elaboramos nuestros propios fertilizantes, ¿ya? Cosechamos este establo de 3 pisos, la oveja vive en el segundo piso, y con el estiércol, la cama animal, elaboramos compost, humus, bocachi, ¿ya? Acá se puede ver el piso móvil, o sea, el piso que se desmonta y por donde caen las pelotitas de estiércol. Acá como cosechamos el té de humus. Nuestra estrategia es trabajar con la microbiología del suelo, y todo sale de este precepto, ¿ya? Con este tractor volteamos el bocachi. Elaboramos nuestras propias bacterias solubilizadoras de fósforo, mandamos a analizar, contienen 43% ácido húmico, muchos millones de bacterias solubilizadoras de fósforo por unidad formadora de colonia, por ml. Hace 7 años que comenzamos no hemos tenido problemas de plagas y enfermedades, trabajamos con la naturaleza y no en contra de ella. Este paisaje ha sido, ¿cómo se llama? La fauna ha visto un refugio acá, fauna que está en peligro de extinción. Hemos puesto posaderas para aves rapaces. Esta es una araucaria araucana, que también está en peligro de extinción. El control biológico en todo orden, en el establo, para el control de roedores, adoptamos gatas, ¿ya? Y en vez de comprar veneno para ratones, compramos comida para gatas. El predio cuenta con un bosque nativo, ¿ya? El cual hemos estado reforestando, y hemos visto especies que están en peligro de extinción, como este zorro y este peuco, y han encontrado un hábitat en este nicho ecológico, y las poblaciones se han ido desarrollando en este paisaje. Cito acá a mi amigo Enrique Mugueito, que los sistemas silvopastoriles están dentro de las 9, de las 100 herramientas para revertir el cambio climático. Los sistemas silvopastoriles están en número 9, ¿ya? También comento esta investigación, por un porcentaje de materia orgánica que se aumente el suelo, hay una capacidad de retención de 224.000 litros por hectárea, ¿ya? Eso en el contexto actual es de vital importancia. Hemos estado reforestando nuestro bosque nativo, hemos aumentado una superficie de 2,5 a 3,7 hectáreas, ¿ya? Acá se puede ver el efecto de la erosión en otros predios. Nosotros trabajamos con curva de nivel, esta reforestación. Hemos estado reforestando nuestro bosque nativo, y esta foto también es de ayer, ¿ya? Como se puede ver la reforestación de especies nativas en curva de nivel, con protectores de conejos, ¿ya?
Dentro de lo social, nos enfocamos en dar trabajo de buena calidad y siempre pensamos que los alimentos que producimos se los va a comer una niña de 3 años. Formamos la Asociación de Productores Orgánicos de Ñuble el año 2019 y en nuestro predio nuestra visión es ser un faro agroecológico, ¿ya? Es así que en cada año recibimos cerca de 500 productores, ¿ya? Y le compartimos las prácticas agroecológicas. Para dar fin, le quiero hablar un poco de la sostenibilidad de la productividad económica nuestra. Acá está nuestro Lake Canvas. Nosotros envasamos nuestros productos, los comercializamos en nuestro país, en Chile, ¿ya? Hemos innovado. Actualmente creamos un creamer, ¿ya? Un cremador para café, ¿ya? O reconstituirlo en agua, y estamos trabajando con Marley Coffee. Ellos se dedican a la comercialización de café orgánico y nosotros le entregamos este creamer avellana arándano para consumo a nivel nacional. Nuestra energía proviene de paneles solares, ¿ya? Y dentro de la sostenibilidad no puede quedar fuera la belleza escénica del paisaje. Disculpa, Nicolás, ya tenés que ir cerrando porque nos quedan 10 minutos para la última exposición. Ya. Como conclusiones finales, quiero reiterar la definición de paisaje cultural, que es lo que queda después de haber actuado sobre el territorio. Y como conclusiones finales, es posible producir alimentos de manera sostenible en lo ecológico, en lo social y en lo económico. Es posible producir alimentos sin agroquímicos. Y para nosotros, el ordenamiento territorial, el diseño de predial y la confianza en Dios ha sido clave para el éxito de nuestro proyecto. Acá está la bibliografía y muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Precioso faro agroecológico. Ya te visitaremos cuando podamos, acá, cuando cruzando la cordillera. Con Muchísimas gusto. gracias por haber estado acá compartiendo tan hermosa experiencia y familiar, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, Muchas gracias por la pasamos invitación. rápidamente, gracias, y saludos a tu familia. Pasamos rápidamente al último trabajo, que es el trabajo número 132, toma de decisiones de manejo y su relación con la agrobiodiversidad en la milpa, que lo va a presentar Ana Mayores Gutiérrez. Bien, si Ana María está por ahí, acá está, ahí la veo, Ana, cuando quieras compartir la pantalla. No te deja abrir el micrófono. Ay, a ver, Ibaña, si le podés habilitar a Ana. Ahí está, ahí está. Muchas gracias. Compartir pantalla. A veces tarda un poco, disculpen. Sí. A ver, creo que Ahí ya está. Se ve perfecto, Ana. Genial, entonces así lo dejo. Me voy rapidísimo. Muchas gracias, Nachuskia, en Purépecha. Hola a todos. Les voy a presentar mi proyecto, o los avances de mi proyecto de doctorado, que se titula Toma de decisiones de manejo y su relación con la agrobiodiversidad en la milpa. Este trabajo no lo hice sola. Mi tutora es la doctora Ek del Val, así como Ana Isabel Moreno Calles y la doctora Marta Stier. Entonces, creo que me puedo saltar un poco esto de qué es agrobiodiversidad, pero bueno, en general, pues son los cultivos, la diversidad asociada y las prácticas de manejo que dan como resultado pues la diversidad biocultural que encontramos. Esto creo que lo compartimos todos, la visión de que en realidad entre las prácticas de manejo se hacen más intensivas y más convencionales, pues hay una disminución de la biodiversidad. Yo me enfoco más en artrópodos, un poco como la primera presentación, pero pues esto se ha visto para muchos grupos de la biodiversidad. Entonces hay un impacto negativo conforme aumenta la intensidad de manejo. Y a mí lo que me interesa y lo que les quiero mostrar, o en lo que he trabajado este último tiempo, es en entender las motivaciones detrás de las decisiones de manejo, porque pues esto resulta fundamental para la conservación. Aquí hay un ejemplo muy burdo, pero muy simple en México, en donde se puede ver, por ejemplo, aquí tenemos los chapulines, que es un tipo de ortóptero, que en algunos lugares como en Michoacán, que es donde yo trabajo, son vistos como plagas del cultivo, entonces se les aplican muchísimos plaguicidas. En cambio, en Oaxaca, pues son valorados como alimento.
entonces hasta se fomentan, ¿no? Entonces mucho el cómo la gente lo percibe va a definir qué prácticas, qué acciones va a tener dentro de sus parcelas. Y pues un poco como para darle el rigor de cómo estudiar las decisiones, lo que hicimos fue una revisión que estamos preparando como el draft para mandar a publicar, de cómo se han evaluado las decisiones en agricultura y esto de cómo la gente decide, ¿no? Entonces lo que encontramos es que hay pues muchas áreas del conocimiento desde las que se estudia, son las que menciono acá, pero en general, pues desde hace, no sé, desde 1994, solo hay 141 artículos. O sea, mientras que cada vez se suma más evidencia del impacto de las prácticas en la biodiversidad, no se suma evidencia de por qué la gente en realidad no cambia estos sistemas, ¿no? Entonces, pues hace falta saber por qué la gente adopta o no adopta estas prácticas. Dentro de las teorías que encontramos, una que es muy interesante es esta de teoría de acción razonada o teoría del comportamiento planeado, que lo que menciona es que tiene que haber al menos 3 elementos en los que un individuo va a tomar una decisión. Entonces, bueno, 3 elementos que afectan, ¿no? Una es la actitud hacia el comportamiento, que es esa actitud positiva o negativa, como de a favor o en contra de lo agroecológico por cuestiones personales. Las normas subjetivas, que tienen que ver con su entorno social, cómo tus pares ven esa actitud o ese comportamiento, y la percepción de control, que es algo muy interesante, que es el qué tan capaz me creo de llevar a cabo esta acción, ¿no? Entonces, partiendo un poco de estos 3 elementos, es como yo lo he estado investigando ahora. Entonces, la propuesta de investigación fue qué hay detrás de las decisiones de manejo, cuáles son las prácticas que se ven en campo, cuál es la agrobiodiversidad planeada y asociada, y cómo es el desempeño del cultivo. Aquí nada más, y es una de mis preguntas como para los ponentes, es que muy pocas veces se evalúa el desempeño. Se evalúa mucho la biodiversidad o el daño o tal cosa, pero de repente no se deja de lado si sí está habiendo esa correlación entre la agrobiodiversidad o los insectos o los animales y que también no mal va el cultivo. Entonces, la metodología que utilizamos fue, bueno, les presento una milpa para quienes no son de México. Es la Asociación de Maíz, Frijol, Calabaza y Chile, que se puede ver aquí, así es como se ve en la vida real. Y donde yo trabajé, pues ya no se cultiva chile, pero todavía hay maíz, frijol y calabaza. El sitio de estudio es la cuenca del lago de Pátzcuaro, el lugar donde se asentó la cultura purépecha, y existe evidencia de más de 3.000 años de antigüedad, o sea, de manejo de esta zona. Hay localidades con una alta diversidad de maíz, que se pueden ver aquí abajo. Son milpas principalmente de temporal, y desde que se implementó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, empezó a haber un alto uso de agroquímicos, tanto de plaguicidas como de pesticidas, de modo que hoy en día, aunque sean parcelas tradicionales, en realidad se utiliza más del 76-96% de los agricultores utilizan plaguicidas y fertilizantes. También hay muy pocos que ya tienen como este manejo agroecológico tradicional, y pues hay monocultivos y policultivos. Entonces es como muy complicado caracterizar el manejo. Entonces, para hacerlo, hicimos primero una revisión bibliográfica. Es una zona que ha sido altamente estudiada. Hicimos un acercamiento con las autoridades para hacer talleres sobre la diversidad de cultivos que tienen, los diferentes tipos de maíz nativo que se siembran, los tipos de frijol, de calabaza y de otras variedades, y de los insumos utilizados. Si alcanzan a ver, aquí es como cipermetrina, que es el plaguicida que más se usa, la urea, sulfato, diferentes herbicidas. Y se hicieron entrevistas antes y después del cultivo. También hubo un acompañamiento a lo largo del ciclo de cultivo, desde la preparación de la tierra hasta la cosecha. Y hubieron entrevistas sobre por qué decidieron un manejo u otro. Para el desempeño del cultivo, lo que se midieron fueron índices de herbivoría, es decir, qué tanto del área foliar era removida en los diferentes cultivos, maíz, frijol y calabaza, la producción de frutos, el tamaño de las plantas y una evaluación de cosecha de maíz. También atrapamos insectos. Esto se parece mucho a la primera presentación, solo que esto no se los voy a mostrar esta vez. Y los resultados que tenemos, bueno, para hacerle el cuento corto, encontramos que hay 8 agricultores que tienen un manejo más agroecológico,
y 7 con un manejo más convencional, que es que usan más herbicidas, insecticidas y fertilizantes. Y acá hay un montón de prácticas, desde el deshierve manual, la escarda, que es una forma como de alzar los surcos para que pues se van las hierbas, pero también le da más sostén al maíz. Se utilizan compostas, hay descanso, hay rotación de cultivos. Hay muchas variedades de maíz y de frijol. Entonces, bueno, esas son las diferencias. Y entonces cuando empezamos a hacer estas entrevistas sobre la actitud, que es pues qué tanto están de acuerdo con un manejo u otro, resulta que para el manejo convencional la mayoría menciona que es más fácil. Es más fácil en cuanto a mano de obra, es más fácil en cuanto a encontrar los insumos y requiere mucho menos tiempo. Pero tiene muchos conceptos negativos asociados, como el uso de el problema de la salud por plaguicidas. Por ejemplo, el 86% de las personas que entrevistamos mencionaron en algún momento saber de alguien que se intoxicó o que ya no lo usan porque en algún momento les cayó mal o ahora son muy, bueno, ahora tienen muchas más alergias. Creo que es todo. Me llamó mucho la atención la presentación del doctor hace rato porque mencionaba mucho de esto. También el daño o la erosión del suelo por fertilizantes, que mencionan que más bien cada vez usan más fertilizantes porque la tierra ya no puede sola, ¿no? Como que si no se usan fertilizantes ya no se da. Por ejemplo, para el cultivo de frijol hay un trade-off porque si se usan herbicidas, entonces no se puede plantar frijol porque el frijol es una planta muy susceptible a los herbicidas. Entonces, más mano de obra si tienes frijol. Y pues la otra es que es mucho más costoso, ¿no? En cambio, lo agroecológico pues tiene muchas actitudes positivas, como que se acriollan los suelos, es decir, se regresa la fertilidad del suelo. Con la composta los alimentos son sanos, es mejor para la salud, pero hay quienes mencionan que hay una menor producción y que al mismo tiempo pues es mucho más laboriosa, ¿no? En cuanto a las semillas, por ejemplo, nos damos cuenta de que la mayoría de los agricultores prefieren el maíz nativo y ya son muy pocos quienes aceptan el maíz híbrido, que viene mucho de pues como del paquete agrotecnológico que se llega a dar, ¿no? Entonces, lo que mencionan sobre el maíz híbrido es que aunque tenga una mayor producción, pues pierde viabilidad con cada generación, se tiene que estar comprando. Y aquí es muy interesante porque el maíz se utilizan todas las partes del maíz, las hojas, la caña, pues el maíz, las hojas del maíz. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que dicen es que ni a las vacas les gusta comérselo, que las vacas también prefieren comer rastrojo del maíz nativo, ¿no? Sobre el frijol, pues adisyuntiva con los herbicidas, y sobre la calabaza, pues que no se puede sembrar mucha porque crece demasiado y tira la milpa, ¿no? Entonces, en cuanto a percepción de control, esto es muy interesante porque lo que descubrimos es que las personas que tienen un manejo convencional mencionan que es muy fácil, o sea, perciben que es fácil llevar a cabo un manejo convencional, por lo poco laborioso, porque es un método también de prevención de las plagas, un poco lo que mencionaban, le aplican plaguicida antes de saber si tienen plagas, pero también ahorita hay un brote de plagas importante, ¿no? Y pues que sí, que es más costoso, y ahora con la guerra de Ucrania subieron mucho los fertilizantes en México, más del doble, entonces esto sí está haciendo como ahí un peso fuerte. También lo que dicen del agroecológico es que pues quienes tienen este manejo dicen que es completamente posible, pero quienes no lo tienen dicen que la milpa no crece sin fertilizantes sintéticos y pues que requiere el tiempo y la capacitación. Y esto de la capacitación también a mí me mueve mucho en el sentido de que estos son sistemas tradicionales que ya han perdido desde hace pues 15 años, que es poco, el conocimiento de cómo llevar a cabo un manejo tradicional o orgánico, ¿no? Sino que ya a lo que se refieren con capacitaciones que lleguen técnicos a enseñarles cómo ser orgánicos. Y pues eso también es muy lamentable. Luego son grupos divididos, estos de normas subjetivas. Los convencionales suelen ser los comuneros o ejidatarios, que es una forma de organización social en México, y los líderes obtienen muchos subsidios para la gente que tiene estas formas de manejo. Entonces, los agroecológicos suelen ser personas que no son parte del ejido, que tienen tierras y que se apoyan entre sí para el manejo agroecológico. Entonces, ¿cómo le va el cultivo? Pues lo que encontramos es que en índices de herbivoría, que sería nuestra medida de daño, en realidad sí hay diferencias significativas, pero curiosamente el cultivo que tiene más daño es el convencional, como pueden ver las cajitas verdes, mientras que el agroecológico tiene menos daño, incluso sin el uso de ningún tipo de plaguicida.
Entonces esto es interesante. En cuanto a producción, lo que vimos es que la producción es igual, o sea, no hay diferencias significativas ni en la producción de maíz, ni de calabaza, ni de frijol, para ninguna de las dos, a pesar del alto uso de fertilizantes sintéticos. Estas toneladas por hectárea, que tampoco hay diferencias significativas. Y en costos sí hay diferencias significativas fuertes. Fuertes que quizás estos, no sé, $200 no es mucho para mucha gente, pero sí, la verdad es que en estos lugares sí es un costo bastante elevado. Y pensemos que hoy en día es el doble. Entonces, cuando en el manejo agroecológico, pues es que todo se consigue de ahí mismo. Entonces, el mayor gasto es en el tractor y el surcado, pero fuera de eso no hay muchos gastos. Entonces, pues un poco el manejo convencional, pues tiene mayor daño por herbivoría, que es algo que se pretendía evitar, tiene la misma producción y pues mayores costos. Entonces, mis conclusiones preliminares son que ha sido atractivo este manejo convencional por ser menos laborioso y por permitir llevar a cabo otras actividades económicas. Este es el que llevan a cabo sobre todo jóvenes. El manejo agroecológico ha sido más adoptado por personas mayores, que quizás ya han vivido pues la decepción de ese manejo convencional. También hay una actitud positiva hacia el manejo agroecológico, pero pues muchas personas no saben cómo llevarlo a cabo o no confían en que van a tener la misma producción. Y sobre el desempeño, pues la herbivoría pues, fue mayor en el convencional. Entonces, pues aquí solo es como dejar otra vez esta reflexión de lo importante que es tomar en cuenta por qué la gente prefiere o no prefiere un manejo, ¿no? Y para esto yo creo que son interesantísimas las experiencias agroecológicas como la que nos mostró Nicolás, el ejemplo también de cuántos plaguicidas están quedándose en la gente, y pues al final también estas evaluaciones en campo de si en realidad está funcionando o no funcionando, ¿no? Como que hay un discurso detrás que está permeando mucho en los agricultores que eran tradicionales y los está llevando quizás a mucha más vulnerabilidad. Entonces, pues bueno, la historia continuará porque todavía tengo muchas cosas que analizar, pero ahí queda. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Precioso trabajo y sí, que la historia continúe, que siga adelante. La verdad que necesitamos trabajos de este tipo, muchísimos, y también el hacer escuela, este diálogo de saberes, el poder estar en el campo, el poder compartir, para también demostrar, ¿no? Y revertir esta noción de que el convencional es más fácil, como vos los mencionabas. Así que, bueno, estamos por sobre la hora, son las 17:10 casi, y ya nos van a sacar del Zoom, así que lamentablemente no vamos a poder hacer el diálogo que pensaba que podríamos realizar, pero me gustaría que todos puedan colocar la pantalla, así nos vemos, nos sacamos una foto, y tenemos por lo menos, no sé si vos podés dejar de compartir, Ana. Sí. Yo quiero felicitarles a todo el grupo por traer estos trabajos tan lindos, especialmente que hacen al crecimiento de la agroecología. Quiero nuevamente agradecer a todo el grupo de Costa Rica por todo lo que nos han brindado esta hermosa organización que nos va a llevar a hacer crecer la agroecología cada vez más. Quiero recordarles que ya en la asamblea de ayer de SOCLA se ha votado como la próxima sede del Congreso en Paraguay, así que nos encontraremos en Paraguay próximamente, en el próximo Congreso. Y bueno, simplemente decirles muchísimas gracias por compartir esto. Gracias y